Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila les saluda. En esta semana, que es el día 3 de Adar 1 del año 5765, 5 de febrero del año 2005, en esta tarde estamos compartiendo la enseñanza correspondiente a la Perashá Shavua, que tuvimos la oportunidad en la mañana, cuando llevamos a cabo el servicio de Shaharit, los varones que pertenecen o que tienen una membresía con Bet Aderech, pasar a las aliot, a las porciones en las que se subdivide la Perashá. Hoy vamos a dar una enseñanza relacionada precisamente con esta Perashá que se titula Terumá, que bien podríamos traducir al español como ofrenda. Y les voy a invitar a que vayamos al libro de Shemot 25, 1 al 27, 19, que es la porción que corresponde a la semana. Y en Éxodo 25, 1 dice así: el Eterno habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel, Beyichu li teruma, met kolish asher yidbenu libo, tihu et terumati. Entonces, la palabra terumá significa ofrenda, y es precisamente en esta perashá en donde encontramos el detalle de parte del Eterno al respecto de su voluntad para la edificación de algo que se le vendría a conocer en el hebreo como Mishkan, al español como tabernáculo. Y la pregunta es: ¿el Eterno, que es el dueño del oro y de la plata, necesitaría la ayuda de los hijos de Israel para construir en su oportunidad tanto el Mishkan, el tabernáculo, como el Bet Amidash, el santo templo? ¿Ustedes qué creen? De ninguna manera, ¿no? Sino que el Eterno estaría dando la oportunidad a cada uno de nosotros, o como parte del pueblo, de ser generosos económicamente con respecto a lo que Él estaba deseando. ¿Se acuerdan ustedes? El pueblo no iba a limitar sus posibilidades, iba a reunir lo necesario para hacer el Mishkan, el tabernáculo, tal y como lo estaba pidiendo Moshe al Eterno. Ahora, otra pregunta: ¿acaso el Eterno necesita un lugar para morar? ¿Lo necesita o no lo necesita? Porque hoy en día mucha gente trae a memoria el pasaje que dice que nuestro cuerpo es templo de él, Ruach HaKodesh. Entonces la pregunta es: ¿lo necesita o no lo necesita? En realidad yo creo que el Eterno no necesita un lugar para morar. Dice el salmista que todos los cielos son los estrados de sus pies, ¿verdad? No hay lugar que pueda contener toda su gloria. Sin embargo, el Eterno permitiría que a través de un lugar físico sirviera como medio para transmitir una enseñanza profunda a su pueblo al respecto de verdades espirituales que se encontraban en un lugar, ¿saben en dónde? En los cielos, en los Shamaim, en plural estoy hablando. De tal manera que en esta semana voy a compartir un tema que he titulado Una imagen de los cielos en la tierra. Una imagen de los cielos en la tierra. La primera Aliot, capítulo 25, verso 1 al 25, 16. En él el Eterno le va a ordenar a Moshe que le diga a los hijos de Israel que tomen ofrenda para él: metales preciosos, piedras, telas, pieles, aceite, especias que se necesitarían para la edificación del santuario del Mishkan. Y también el Eterno le da instrucción para construir el Aarón Aedut, que se le conoce al español como el Arca del Testimonio. Segunda Lía, capítulo 25, 17 al 25, 40. El Eterno ordenaría que hagan dos querubines de oro, dos especies de figuras aladas, que estarían en los extremos de la base que cubriría el Aarón Aedut, que se le llama el propiciatorio al español. Y él daría instrucciones sobre la mesa del pan, ¿verdad?, de la proposición, así como de los utensilios que servirían para la libación. Y desde luego incluiría la construcción de la menorá. ¿Qué es la menorá? Es el candelabro
de 7 brazos. Tercera Alía, 26:1 al 26:14, el Eterno le va a dar instrucciones para cómo debía de edificar el Mishkan, y les diría las longitudes de las cortinas, su color, las lazadas, los corchetes, etcétera, infinidad de detalles que el Eterno tendría bien dar a Moshe para la edificación de él. Cuarta Alía, 26:15 al 26:30, el Eterno va a ordenar sobre la construcción de las tablas del tabernáculo con maderas de acacia que estén derechas, y nuevamente una serie de detalles importantes. Quinta Alía, 26:31 al 26:37, se le darían las órdenes sobre los velos, sobre dónde se pondría el propiciatorio, la mesa, la menorá, así como la puerta del Mishkan. Sexta Alía, 27:1 al 27:8, le darían las instrucciones a Moshe al respecto de la construcción del Mizbeach, el altar de bronce, de cómo es que iban a recoger las cenizas, su enrejado y sus varas. Ya por último, en la séptima Alía, capítulo 27:9 al 27:16, le darían órdenes a Moshe sobre la construcción del atrio del tabernáculo, sus columnas, su anchura, sus cortinas, su puerta, etcétera. A lo largo de esta perashá, resulta, si nos ponemos a meditar, ¿por qué el Eterno destinó tantos capítulos para hablar en detalle al respecto del Mishkan, del tabernáculo? Es algo que tenemos que considerar en primer lugar, que cuando hablamos acerca del tabernáculo, nos debemos de desprender de una idea que se tiene, que esta idea dice que fue voluntad del hombre crear el tabernáculo. Yo quiero decirles que eso no es verdad. El Eterno fue el que tuvo a bien, dentro de su voluntad, designar la forma en cómo debía de tener este Mishkan, y le daría los detalles precisos a un extremo en el cual se consideraría la longitud, los materiales, cuál era el mobiliario que contendría y algunas peticiones de cómo se debía de hacer. Voy a dar un recorrido rápido a la perashá. Capítulo 25, verso 10. Vean cómo el Eterno le dice a Moshe cómo debía de hacer algo que se le denomina en el hebreo Aarón Aedut, el arca del testimonio. 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será ¿de cuántos? 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirían de oro puro por dentro y por fuera, y harían un altar sobre ella en una cornisa de oro. Otro instrucción, vean los querubim, en el hebreo querubim, al español querubines. Éxodo 25:18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, y continúa diciéndole la descripción. La pregunta es, ¿ustedes saben cómo eran los querubín? Otro, el shulhan. En el hebreo la palabra para mesa es shulhan. Cuando están ustedes en su casa, ¿cómo se le llama la mesa? Shulhan. Ok, aquí era el shulhan para el lejem, para el pan. 25:23. Vean lo que dice ahí de Shemot, Éxodo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio. Otro elemento, los utensilios, Éxodo 25:29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás. Otro elemento más, la menorá, el candelabro 25:31 del libro de Éxodo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes que hoy en la mañana que estábamos leyendo la Haftará, decía que cuando se había construido el Santo Templo no se había escuchado martillo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué no escucharían martillo si aquí dice que dentro de esos elementos se utilizaría el martillo? Porque desde luego todos estos se llevarían del Mishkan, ¿a dónde? Al Santo Templo, al Bet HaMikdash. Otro, el Mishkan propiamente, Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas la una con la otra. Otro elemento, el Mizbeach, el altar, al español, Éxodo 27:1.
Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Otro, el Hatzer, el atrio. Éxodo 25:9, que vendría a ser la parte posterior o más bien externa de lo que vendría a ser el Mishkan. Éxodo 27:9, asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur, tendrá un atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Y no termina aquí las instrucciones del Mishkan, sino va a continuar a lo largo de esta perashá. O mejor dicho, los elementos que yo nombré son los elementos que contiene esta perashá, pero más adelante en la siguiente perashá va a seguir dando instrucción el Eterno al respecto de cómo se debía de edificar. Ahora, yo estoy convencido que más de un joven, más de un niño, cuando esté leyendo esto puede decir que aburrido. ¿Por qué aburrido? Pues porque a quién le interesa que sea de 2 codos por 1,5 y otro y 1,5 de altura. ¿A quién le puede llegar a interesar eso? ¿Por qué el Eterno dejó tantos capítulos con una serie de detalles que pudiéramos decir los que vivimos hoy en día en México a 3,317 años de que el Eterno dio la Torá y empezó a dar sus instrucciones? ¿De qué nos serviría leer año con año esta porción? Mi hijo Yoshiyahu a sus 6 años escuchando la porción, teruma. ¿De qué? ¿De qué le serviría? ¿De qué nos serviría a cada uno de nosotros? Les pregunto yo. ¿Por qué estar leyendo esto? ¿Ustedes lo saben? Porque yo no. Fíjense que es interesante que el Eterno da las dimensiones, los colores, los materiales, pero de alguna manera con todo lo que ilustra, estarán ustedes de acuerdo con que no pudiéramos conocer las formas de cómo serían. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Ahí dice de qué tamaño serían los querubín. Ahí dice ¿cómo se llama? Si tendrían nariz o no tendrían nariz. Ahí dice si estarían sentados o acostados, ¿no? Ahí dice que estarían con las alas extendidas. Sí. Ah, ¿verdad? Sí están despiertos. Pero les pregunto yo, ¿cómo pudiera ser su semblante? ¿Cómo pudiera ser su rostro? Yo he visto de querubín arriba de réplicas del Aarón. ¿Cuántos han visto ustedes? Digo que querubín de una forma, de otra, y de otra. De muchas formas. Pero esto es muy interesante considerar por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque aquí entra un elemento muy importante y que tiene mucha relación con cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es? La tradición. Ahora, me podrían preguntar ustedes, Rabino, ¿y a mí qué me importa la tradición? Bueno, pues yo quiero decirles una cosa. El Eterno, a su siervo Moshe, le transmitió para que dejara sentado y por escrito en el Humash, en los primeros 5 libros, su voluntad, pero no está especificando la forma en muchos de los casos. Ahora, al no estarlo especificando, la pregunta es, ¿cómo lo pudieron ellos deducir? ¿Se acuerdan ustedes que cuando más adelante se lee la construcción del Santo Templo, dice la Escritura que el Eterno consideró a hombres que tuvieran un tipo de sabiduría, de biná, de entendimiento, conforme a ciertas artes? ¿Se acuerdan ustedes? Pues sí, pero esas artes a final de cuentas no necesariamente darían las formas. Nuevamente, ¿cuáles serían las formas? Bueno, pues la forma se la dio el Eterno a Moshe y esa forma no está sentada en la Torah. Sin embargo, en la tradición de nuestro pueblo sí está. ¿Qué quiere decir que en la tradición de nuestro pueblo sí está? Pues algo que es importante. Los usos y costumbres de una comunidad o de un pueblo, de alguna manera, pueden ser perfectamente bien conservados. Tan es así que hablaban de que un judío
era semejante su conocimiento como una cisterna de la cual no pierde ni una gota. De tal manera que si ha habido un pueblo que se ha preocupado por las tradiciones, ha sido nuestro pueblo Israel. Y en este sentido, yo les invitaría a los que me están escuchando y a los que están aquí presentes y no han tenido oportunidad de leer, yo he escrito hace ya algunos años un estudio que se llama ¿Qué dice la Biblia al respecto de las tradiciones? En este estudio en realidad yo tengo por objetivo tratar de demostrar que contrario a la enseñanza tradicional de que de que la tradición es mala, en este estudio yo lo que trato de demostrar con capítulo y versículo es que de ninguna manera las tradiciones son malas, sino que en este estudio yo lo que demuestro es que este varón, Rabino Yeshua Mashiach, el Mesías, cuando él criticó a las tradiciones no porque las tradiciones fueran malas, no, sino él criticó a las tradiciones cuando específicamente las tradiciones hicieran que se quebrantara, se anulara o se derribara la palabra del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua cuando criticó las tradiciones, las criticó cuando él vio que una tradición estaba anulando la Torah. Él criticó una tradición cuando vio que esa tradición derribaba lo que decía la Torah. O él criticó una tradición cuando él veía que la tradición se anteponía a la voluntad del Eterno. De tal manera que la tradición de ninguna manera es mala en sí mismo, sino depende mucho el uso que se le dé a esta tradición. De tal manera que en nuestro pueblo pudiéramos nosotros considerar una cosa. Así como la forma del Mishkan, y más adelante les voy a demostrar del Bet HaMikdash, no está expresada en la Torah, la tradición ha preservado muchas de esas formas. Luego entonces, todos aquellos que osen estudiar las Escrituras sin considerar las tradiciones hebreas, van a errar. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera van a poder considerar aquellos aspectos que la Escritura no habla? Ahora, aquí tengo que dejar aclarado una cosa. Derech, de alguna manera nos distinguimos con el judaísmo tradicional, ya que el judaísmo tradicional considera a las tradiciones a la altura de la palabra del Eterno. Nosotros en la sinagoga Derech no estamos de acuerdo con esa postura y de ninguna manera ponemos a las tradiciones a la altura de la voluntad del Eterno expresada en su Torah. De tal manera que nunca vamos a considerar como pecaminoso si no nos ascribimos absolutamente a todas las tradiciones de nuestro pueblo. Nunca va a ser pecaminoso el hecho de no observar todas las tradiciones de nuestro pueblo. Es menester de todos aquellos que somos hijos, estudiarlas, reflexionarlas a la luz de la voluntad del Eterno y considerar qué tradiciones de alguna manera tienen un trasfondo escritural y cuántas otras tradiciones en realidad tienen su origen o tal vez en prácticas místicas, idolátricas, cabalísticas, esotéricas, otras tantas simple y sencillamente en una costumbre que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras o con el espíritu que hay detrás de ella. Yo puedo ponerles un ejemplo y consideren esto. Así como no existe forma en las Sagradas Escrituras de cómo debía ser el Mishkan ni de cómo debía ser el Santo Templo, les voy a poner otro ejemplo. Cuando la Escritura habla acerca de esta denominada última cena, ¿cómo se le llama? La cena de Pesaj, que muchos le han dado por llamar la Santa Cena, y yo soy uno de los convencidos que esto realmente es incorrecto y además yo pudiera decir que casi vendría a ser abominable llamarle algo así. Ahora, escuchen bien lo que estoy diciendo y sé la responsabilidad que estoy teniendo al momento en que estoy acusando algo así. ¿Por qué? Solamente hay alguien que es el Kadosh, el Santo. Y ese que es el Kadosh, el Santo, Kadosh, da dentro de su carácter y tiene dentro de su potestad
designar qué cosas son santas, qué individuos son santos. De tal manera que por mucho que nos pongamos de acuerdo aquí entre nosotros, nunca pudiéramos llegar a la conclusión y poder decir, México es una nación santa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie y no está dentro de nuestra potestad ni dentro de nuestras facultades decir México es una nación santa. ¿Por qué? Porque el único que tiene dentro de su potestad decir qué cosas son santas, ¿quién es? Akadosh Baruj Hu. El santo, bendito es Él. De tal manera que si hay un lugar que es santo, es Venezuela, Estados Unidos. Por supuesto que no. Es una ciudad, ¿verdad? Santa. Y no nada más eso, sino dice la Escritura que hay una nación que es santa. Había una edificación, un templo, que el mismo Eterno, y en la Escritura está denominado que es un lugar santo, ¿verdad? Pero curiosamente en las Escrituras nunca dice que existe una Santa Cena. Así es que, ¿quiénes somos para decir que hay una Santa Cena? ¿El Eterno acaso dijo que existía una Santa Cena? Les pregunto yo. Y digo, esto tal vez, ¿cuánta gente no ha llevado a cabo durante toda su vida lo que le han denominado una Santa Cena? Y nunca siquiera se han puesto a pensar que no existe en el Brit Hadashah, incorrectamente llamado Nuevo Testamento, o en el Tanaj, incorrectamente llamado Antiguo Testamento, un solo pasaje que diga que es una Santa Cena. ¿Quiénes somos para decir que es una Santa Cena? Si acaso pudiéramos usar una frase, la Cena del Señor. Pero de eso a decir Santa Cena, pues con todo el respeto, pero es abominable que no teniendo el atributo de designar qué cosas son santas, nosotros dispongamos, porque así dice un título puesto por hombres, la Santa Cena. Entonces, esto no se llama la Santa Cena, no, es una festividad escritural que se le denomina Pesaj y que significaría al español Paso. En esta cena, cuando nosotros vemos meticulosamente la forma en cómo se debería de llevar a cabo, podemos observar que habla simple y sencillamente de hierbas amargas. ¿Cuáles? Les pregunto yo. Es irnos a los pastizales y agarrar un poco de pasto y les mordemos. Ay, son amargas, sí. Entonces de repente vamos a una jacaranda, agarramos una... No, ¿verdad? No, eso no es hierba. Pero vamos a otra hierba de otro lugar del campo, agarramos una hierba, la mordemos y decimos, ay, esta creo que es más amarga. Suelto una, la agarro la otra y voy investigando en todo el mundo de tal manera que encuentro la más amarga de las amargas y entonces yo decido qué hierba amarga es. Miren, entiendan una cosa. ¿Dónde y cómo podemos saber qué tipo de hierbas amargas eran? En la tradición de nuestro pueblo está. También habla la Escritura de que existe el pan sin levadura. Y ojo, no son cuadritos de pan Bimbo leudado, no son galletitas leudadas, sino es concretamente pan sin leudar. Así está establecido por la palabra del Eterno, y ningún pastor, ninguna denominación, ninguna religión es quien para cambiar lo que el Eterno ha establecido. Y si tienen un solo capítulo y versículo, que lo pongan en la mesa para que corrobore sus acciones, porque entre más se parezca la práctica religiosa que la gente tenga a un catolicismo romano, más lejos va a ser de la verdad. De tal manera que esta cena no nada más habla de un pan sin levadura. ¿De qué otra cosa habla? De un cordero, ¿verdad? ¿De qué más habla? ¿Habla del vino? ¿Habla del vino? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es que Yeshua, diciéndole a sus discípulos, vayan a tal lugar, ahí va a haber un lugar que va a estar preparado, llegaron, habían hecho ¿cómo se llama? Tenían todo ya administrado de tal manera que ya habían comprado
su vino. Y de repente vemos a Yeshua en el Brit Hadashah, al menos yo he podido constatar que 2 copas están ilustradas en el Brit Hadashah. Y les pregunto yo, ¿de dónde sacó Yeshua el tomar vino en una celebración como Pesaj? Cuando curiosamente el vino ha tenido un papel fundamental en cualquier ceremonia religiosa de nuestro pueblo. Si en el Tanaj no aparece, si en Levítico no aparece, si en Devarim no aparece, ¿en dónde? ¿De dónde la sacó? Hay una sencilla respuesta. Yeshua sí guardó la tradición de nuestro pueblo. ¿Y de dónde la guardó? En la tradición de nuestro pueblo implica que la ceremonia de Pesaj llevan a cabo 4 copas, ¿verdad? Y verdad Hashem, en este año 5765 que celebraremos la festividad de Pesaj, ¿cuántas botellas de vino nos llevaremos por familia? Bueno, pues las que sean suficientes para cumplir con 4 copas. Y habrá que conforme a la halajá puedan nada más de la primera tomar un trago o tomársela completa, Baruch Hashem, hay libertad. Pero a final de cuentas, ¿eso dónde está? ¿En la Escritura? No. Esto está en la tradición de nuestro pueblo, y con este sencillo ejemplo, hay muchos más, nos damos cuenta cómo es que Yeshua estuvo a favor de la tradición de nuestro pueblo, y no nada más eso, sino que Él mismo la practicó. De tal manera que con estos 2 ejemplos que les estoy poniendo en mente de que no todo está escrito en la palabra, y con esto quiero decir algo bien claro. Lo que no está escrito en la palabra de ninguna manera tiene el carácter al igual que lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Porque lo verdaderamente importante y trascendental al Eterno lo plació dejarlo en su palabra. Pero muchos de los cómo no están en la palabra. Así como dice el libro de Yohanan, Yeshua, ¿cuántas cosas hizo? Muchísimas. Que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Yeshua, no hubiera habido una biblioteca en el mundo que hubiera podido contener todos los volúmenes de lo que Él hizo. Entonces, entendiendo que con esos 2 ejemplos de que no hay forma del Bet HaMikdash, del Mishkan, y que tampoco hubo un cómo al respecto de la forma en cómo se debía llevar a cabo esta cena de Pesaj, entonces ahora vayamos a algo muy importante. Éxodo capítulo 25, verso 8. Shemot, nombres. Es lo que significa Shemot, ¿verdad? ¿Cuál es el singular de Shemot? Shem. Y ahí es donde se deriva la palabra Hashem, que en realidad, si bien es cierto, significaría nombre, también está implicando algo mucho más profundo, porque está implicando las características o los atributos correspondientes a una persona, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, Éxodo 25:8 dice, le está hablando el Eterno a Moshe y le dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del Mishkan y de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sí dice la Escritura qué forma iba a tener? No. La Escritura simple y sencillamente dice que eso se lo mostraría a Moshe. Suertudo. Vean capítulo 26, verso 30. Erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado, ¿en dónde? En el monte. ¿Sí se dan cuenta? Miren, ¿sabían que hoy en día nuestro pueblo está preparado para que cuando llegue el momento propicio y se vuelva a tomar para sí toda la parte en donde estaba sentado el santo templo y nuevamente tomemos posesión,
tengamos todos los elementos disponibles para poder nuevamente erigir el santo templo, y la menorá ya está, la mesa de los panes ya está, ¿sí? El misbeaj ya está, todo para la libación, los utensilios ya están. Nada más está nuestro pueblo esperando el tiempo propicio para que esto se pueda llevar a cabo. Pero el cómo podemos saber que eso que ya está es lo correcto, porque nuestro pueblo de alguna manera ha sido celoso en guardar muchas de aquellas cosas que la Escritura no detalló, pero que fue parte de la encomienda que nuestro pueblo llevó a cabo a lo largo de las generaciones. Existe en nuestro pueblo lo que se le denomina la tradición oral, y esta tradición oral en realidad tuvo su necesidad de haberse escrito precisamente porque estaban pasando los tiempos y llegaban tiempos difíciles en los cuales, por ahí del año 240, el rabino Yehuda Hanasi tuvo a bien considerar que la tradición tenía que ser nuevamente recabada, compilada y escrita, porque con el devenir de los tiempos, lo terrible de la condición de nuestro pueblo pudiera ser que existiera precisamente el que se pudiera perder mucho de aquello que nuestro pueblo sabía cómo debía de ser. De tal manera que existe dentro de la tradición oral de nuestro pueblo muchos tratados que hablan precisamente de los cómo. Y hay tratados específicos al respecto del matrimonio, específico al respecto del voto de los nazareos, y así como de ellos hay una serie específica para las fiestas, una serie específica para los que cosechan, y de tal manera que todas esas instrucciones están puestas en nuestro pueblo, porque lo que nos han preservado a través de la tradición es, en muchos de los casos, el cómo. Entonces, en esta ocasión, el Eterno le dice a Moshe cómo debería de ser, y en base a ese modelo que el Eterno le muestra a Moshe, hoy en día nuestro pueblo está listo y está preparado para cuando exista la posibilidad de poder nuevamente tomar posesión, quitar la mezquita de la roca, ¿verdad? O la mezquita de Omán, y poder volver a erigir el Bet HaMikdash, Bezrat Hashem. Nuestro pueblo está listo precisamente para hacerlo. Ahora, a lo largo de esta perashá, no nada más le dice genéricamente el Mishkan, vean cómo es que se va también detalle a detalle. Por ejemplo, ¿cómo debía de ser la menorá? Éxodo 25:40. Ustedes ven la menorá, las menorot que tenemos nosotros aquí, al lado del Aarón, del arca. ¿Ustedes creen que así era la menorá que se encontraba? Nada más porque tiene 7 brazos, la respuesta es no, no era así. Vean como dice Shemot 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte. El modelo específico de la menorá sí se conoce, sí se tiene. Sin embargo, los sabios de nuestro pueblo han optado porque toda reproducción de la menorá se evite que se utilice ese modelo al considerarse un modelo que de alguna manera está aludiendo a algo tan sagrado que se encontraba precisamente dentro del Santo Templo. De tal manera que es un símbolo inseparable de nuestro pueblo, el candelabro de 7 brazos, pero nada más porque hace alusión precisamente a la menorá, pero no porque necesariamente esté basado en la forma en cómo estaba precisamente dentro del Mishkan. Otro ejemplo, perdón, ¿lo leímos o no? Éxodo 25:40, ¿verdad? Otro ejemplo, el Mizbeach, el altar. Éxodo 25:8, lo harás hueco de tablas de la manera que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte, así lo harás. ¿Sí lo están leyendo? Dense cuenta cómo es que es muy interesante que el Eterno le muestra a Moshe cómo debía de ser. Ahora, imagínense que Moshe está en el monte. ¿Cuál monte? ¿Sí? En Har Sinai. Y de repente el Eterno, no puedo imaginarme con exactitud, pero puedo tratar de aproximarme a que Moshe
está delante de la presencia del Eterno y el Eterno de repente le dice, Moshe voltea. Y Moshe voltea y de repente empieza a ver el modelo en el cual iba a estar basado todo lo que el Eterno tendría a bien construir en esta tierra. Nuevamente, el Eterno le diría a Moshe, déjame ver. Moshe lo que tendría que hacer sería voltear a ver algún lugar y el Eterno le estaría mostrando algo muy interesante. Lo real, lo verdadero. Y a eso que era lo real, que era lo verdadero, una vez que se lo muestra, le dice, ¿lo estás viendo? Bueno, pues así quiero que lo hagas. ¿Lo estás viendo? Bueno, así quiero que lo hagas. Y esto es muy interesante considerarlo porque desde que el Eterno le dice a Moshe, Moshe, en base a la forma que yo te digo, así hazlo, en ese momento estaba implícito que lo que Moshe estaría haciendo, ¿saben qué? Era simple y sencillamente una réplica aproximada de lo verdadero. ¿Y dónde estaba lo verdadero? En los Shamaim. Pero hasta ahorita lo hemos platicado. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Si esto era lo que estaba en los Shamaim, el Mishkan, ¿qué sucedió cuando ahora ya no se construyó el Mishkan, sino se construyó concretamente el Bet HaMikdash? ¿Qué sucedió? Acá. ¿En base a qué lo hicieron? Es que llegó Shlomo y de repente dijo, mira, tengo tanto dinero, ¿cuánto puedo gastar en él? Voy a gastar todo lo que yo pueda en él, voy a traerme los mejores arquitectos, voy a traerme a los mejores constructores y voy a hacer algo que a mí me guste y que se vea tan bonito, pero tan bonito que la gente diga, ¿Ustedes creen que cuando se construye el Santo Templo es por la preciosa idea de Shlomo? ¿De Salomón? ¿No? Pues ¿con qué capítulo y versículo me pueden decir que no? O sea, porque si estamos hablando de un lugar en el cual el Eterno lo tiene en los Shamaim, lo verdadero, primero hizo un aproximado, se le llamó Mishkan, y después, ahora, iba a ser otra vez aproximado, pero más cercano al original que ese aproximado previo. ¿Por qué? Porque ahora ya no sería nada más una réplica que tendrían que montar y desmontar mientras el pueblo siguiera caminando. Ahora ya tendrían un lugar, ahora ya lo tendrían que hacer bien, de tal manera que seguían viendo lo mismo, pero ahora eso que era lo mismo, ya tendrían la posibilidad de no improvisarlo, sino hacerlo un poco más acorde a como debía de ser. Vean lo que dice el libro de Divrei Hayamim, segunda de Crónicas, o Bet Divrei Hayamim, capítulo 3, versículo 1. Por favor lo tienen que considerar, se lo tienen que memorizar, segunda de Crónicas 3:1, y vean lo que dice. Comenzó Shlomo a edificar la casa de Hashem, ¿en dónde? En Jerusalén, en el monte Moria, justamente en donde Abraham vino. Llevaría a cabo la Akedah Yitzhak. ¿Qué es la Akedah Yitzhak? La atadura de Yitzhak, el momento en el cual iba a ofrecer a su hijo. Y dice ahí que había sido mostrado ¿a quién? A David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebusi. ¿Ustedes creen que Moshe y David vieron lo mismo? Sin duda alguna. ¿A quién le mostró la forma del Bet HaMikdash? ¿A Shlomo? No, se la mostró a David. Pero en ese momento, Moshe no sabía que existían los ladrillos, o tal vez sí, porque ya habían construido las pirámides en Egipto, ¿verdad? Pero no sabía que existían formas más sofisticadas para poder construir. Y él lo que vio, pues dijo de alguna manera, pues yo creo que así es muy cercano.
Pero cuando llegó David, el tiempo ya había avanzado, las tecnologías habían cambiado. Ahora ya lo podían hacer físicamente, ya lo podían dejar permanentemente. Y David vio lo mismo que vio Moshe, Rabbeinu. Moshe, nuestro rabino. ¿Sí lo ven? ¿A quién se lo mostró? ¿A Shlomo? No. Dice que había sido mostrado ¿a quién? A David, su padre. Ok. Entonces, dando con esto, tenemos que entender que entonces, tanto el Mishkan como el Bet HaMikdash, la forma no está escrita en la Torah, sino se la muestra a Moshe primeramente y después se la muestra a David, y es como construye Shlomo este lugar en el cual el Eterno se manifestaría. Ahora, ustedes les pregunto una cosa, ¿cuántos libros, enseñanzas o predicaciones se han hecho relacionados con el Bet HaMikdash o con el Mishkan? ¿Ustedes a lo largo de su vida han escuchado alguna predicación, alguna conferencia al respecto del Mishkan? A ver, ¿pueden levantar la mano? En vez de hereje hemos dado varias, pero bueno. Del Santo Templo, libros, videos, software en tercera dimensión, cientos o tal vez miles de estudios, de predicaciones, de conferencias, de libros relacionados precisamente con estas dos edificaciones que el Eterno tendría a bien poner. Ahora, quiero que hagamos un paréntesis y nos enlacemos con una verdad que nos enseña nuestro rabino Yeshua Mashiach, el Mesías, en Matitiahu 18:18. Vamos a Mateo 18:18. Y quiero que consideremos esta verdad dicha por nuestro rabino, Yeshua. Matitiahu 18:18 dice ahí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿en dónde? En los Shamaim. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿en dónde? En los cielos. Y continúa diciendo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está ¿en dónde? En los Shamaim. De tal manera que observemos una cosa: los cielos tienen una relación intrínseca con la tierra, tanto como la tierra tiene una relación intrínseca con los cielos. ¿Sí? Si lo pudiéramos ver simbólicamente, es como si de repente yo tuviera un espejo de cuerpo completo y de repente vengo y me paro. Y cuando me veo por primera vez me asusto porque yo pensaba que era más alto. Entonces me veo en el espejo y digo, ¿acaso seré yo? Y me empiezo a ver, y Baruch Hashem, sin arrugas, aleluya. Hasta ahorita, además. No es cierto. Te empiezas a ver en el espejo y ¿qué es lo que ves? ¿Lo que ves eres tú? No, sino que de alguna manera se ve reflejado lo que tú eres en el espejo, ¿verdad? De tal manera que lo que el Eterno quería hacer es que esas verdades espirituales que se encontraban en los Shamaim fueran puestas físicamente y visualmente, ¿en dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque tenía mucho que enseñarnos a partir de ello. Y Yeshua lo que dice, porque todo lo que atares en los cielos o en la tierra será atado en los cielos y viceversa. ¿Sí se dan cuenta qué quiere decir esto? Esta estrecha relación que tiene lo uno con lo otro. Y esta relación nos estaría hablando de algo muy importante. ¿Saben qué? Pregunten qué. Esta inmensa o tremenda relación, lo que nos está hablando es precisamente de esta forma en como el Eterno tendría bien enseñarnos parte de lo que hoy precisamente voy a compartirles. Fíjense que en base a esto que les he dicho, ahora podemos entender cómo es que dice la Escritura que la tierra clama y sufre, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque está esperando la redención, ¿verdad? Y otro pasaje, ¿se acuerdan ustedes que cómo es que los cielos sufren violencia? ¿Se acuerdan ustedes en el Tanaj cuando dice que estaban sufriendo, librando una guerra en los cielos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En qué cielo era? En el tercer cielo estaban librando una guerra, ¿verdad? Porque esa guerra que se estaba librando en los cielos tendría una repercusión precisamente en la tierra. De tal manera que cuando una persona eleva una tefilá,
esa tefilá, esa oración, de alguna manera, tiene una repercusión ¿en dónde? En los shamaim. Y dice la Escritura, aguas, esposo, porque si tú te enojas con tu esposo, tus oraciones tienen estorbo. Ah, caray, o sea, ¿qué las estorba? En realidad, las está estorbando de que suba, ¿a dónde? A los shamaim. ¿Por qué? Para que tenga una relación con aquello que está precisamente en los shamaim, en los cielos. Ahora, en base a esto que les digo, otra observación, todo lo que está aquí en la tierra es a final de cuentas temporal. Y todo lo que está en esos lugares celestiales, por cuanto no es físico, no es corruptible, y luego entonces, gran parte de ello, y no puedo decir todo al 100%, pero gran parte de ello será eterno. Así que en el Brit Hadashah existe un libro llamado Judíos, o conocido por muchos como el libro de Hebreos. Este libro, el libro de Hebreos, es un libro que es muy importante, ya que nos va a dar una visión completa del panorama que tiene el Eterno al respecto de las formas que Él tuvo a bien dar a nuestro pueblo, y por otro lado, que esas formas tuvieran una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros y pudiéramos considerar el plan perfecto que tendría el Eterno. Este libro de Hebreos tenemos que entender que fue escrito, ¿saben cómo? Fue escrito en una época en la cual todavía el Santo Templo existía. Así es que recientemente me comentaba el Roé Yitzhak, y estaba él estudiando unos capítulos y me decía, Rabí, es que es incorrecto que lo estén hablando en tiempo pasado. Y yo le daba toda la razón y le decía, tienes toda la razón, porque cuando se escribe este libro de Hebreos, muchas veces en la traducción al español, por cuanto así acomoda determinadas corrientes religiosas, ha convenido que pongan mucho de estas partes en pasado, dando a entender como era aquello, cuando en realidad el libro de Hebreos está contextualmente en un periodo histórico que se da en este periodo histórico cuando el Santo Templo todavía existe. Si leemos el libro de Hechos, debemos de considerar que el libro de Hechos todavía está escrito cuando el templo existe. De tal manera que cuando Rabí Shaul, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, está hablando de que nosotros celebremos la cena Pesaj, o la cena del Señor, y les está diciendo, porque ustedes tienen que hacer lo que yo también aprendí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él aprendió? Que el Señor Yeshua, alzando la copa, ¿sí se acuerdan ustedes? La bendijo, y todo lo que está hablando el rabino Yeshua, está hablándolo en un contexto en el cual, para que los seguidores de Yeshua lo llevaran a cabo, ¿saben qué? Todavía existía el Santo Templo, todavía tenían que llevar su cordero y sacrificarlo, todavía tenían que reunirse por familias, todavía tenían que traerlo, todavía tenían que cocinarlo, todavía existía todo lo concerniente al Bet HaMikdash. Pero desgraciadamente las formas religiosas han quedado cegadas por un espíritu de estupor que les ha impedido ver una gran verdad, y es parte de lo que les quiero compartir en esta conferencia. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente: ahora bien, Hebreos 9:1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí pudiéramos simple y sencillamente decir, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Por qué tiene? Porque está hablando de que ese santuario todavía existe. Y sigue diciendo el Pasuk 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En este caso está haciendo alusión al tabernáculo, pero igualmente pudo haber hecho referencia al Bet HaMikdash. Y dice aquí,
En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro en todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cosas que no se puede hablar ahora en detalle. Pues claro que no. ¿Para qué las tienen que hablar en detalle si año con año las leen? ¿Para qué las tiene que hablar en detalle si a los que se los está diciendo son los que lo saben perfectamente bien desde niño? Y al saberlas desde niño, lo único que le hace es estarlas mencionando. ¿Por qué? Porque todos los judíos a los cuales fue dirigida esta carta ya están familiarizados perfectamente bien con todo lo que contenía este santo lugar. Y entonces, y es que ahorita, perdón, hago un paréntesis. Cuando yo estoy hablando de este santo lugar, estoy hablando de un lugar en el cual exprofesamente el Eterno designó que era un lugar santo. Yo una vez estaba en una congregación y me atreví a hacer una pregunta, pero pues que incomodó a más de uno, pero digo, no me quedó de otra. Yo preguntaba, ¿el lugar en donde estamos es un lugar santo? Y todo el mundo, ¡sí! Y yo les pregunto, ¿aquí en la sinagoga Beth Derech, este lugar que ustedes ven, es un lugar santo? Pues están en lo correcto. Desde luego que no es santo. Este no es un lugar santo. Yo no podría decirle a una persona, una vez que entre, aguas, quítate la gorra porque estás en un lugar santo. ¿Quién dijo que este era un lugar santo? Lo dice las Escrituras, dice capítulo y versículo que este es un lugar santo. Cuando, Bezrat Hashem, tengamos construido el Mikveh, la Bimá, el Aarón y todo lo concerniente al lugar permanente en el cual el Eterno nos dará, les pregunto yo, ¿aún ese lugar será santo? De ninguna manera. Entonces, yo sé que esto puede herir muchas susceptibilidades, pero mi deber es con el Eterno. Y no simple y sencillamente por caerles bien a la gente, ¿verdad? Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjense cómo es que el hombre que fue inspirado por el Ruach HaKodesh para escribir este libro, muchas gentes especulan que pudo haber sido Rabbi Shaul, pero no se sabe con certeza. El que estaba transmitiendo esta enseñanza inspirada por el Eterno, les está hablando de algo que ellos ya sabían. Luego entonces, ¿para qué les está hablando de eso que ellos ya sabían? Les pregunto yo. Pues vamos a continuar. Hebreos capítulo 8, versículo 1, y antes de que leamos Hebreos capítulo 8, versículo 1, les pregunto yo, Yeshua fue constituido por el Eterno un Cohen Agadol, un sumo sacerdote en medio de nosotros, ¿sí o no? Otra vez, Yeshua Mashiach fue constituido Cohen Agadol. ¿El Mesías fue constituido sumo sacerdote en medio o cuando estuvo entre nosotros? ¿Sí o no? Bueno, pues para aquellos que dudan, veamos qué es lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Agadol, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, en el palacio del rey Girodes, en el palacio de David Amelech, en el palacio de Shelomo Amelech, en el palacio del rey Abdul, en no sé de qué país. No, ¿verdad? Dice que ahora, tenemos tal Cohen Agadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los Shamaim, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Y quién? Y no el hombre.
¿Sí se dan cuenta? Mucha gente cuando habla de judaísmo dice, ay, hagan de cuenta que piensan, ay, es que qué pobres y qué tontos los judíos. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron fue una época que de nada sirvió. Porque todo lo que hicieron ataba tanto a las personas, porque todo lo que hicieron estaba tan mal, porque todo... ¿Saben que es un absurdo pensar así? Por una sencilla razón. Porque lo que hizo nuestro pueblo lo hizo por instrucciones del Eterno. Y lo que ahora, teniendo el Brit Hadashah, lo que ahora venimos a entender es una gran verdad. Que todo lo que existía aquí en la tierra, simple y sencillamente era una figura o una sombra de lo que se encontraba en los Shamaim. Ahora, ¿qué sucedería si ahorita yo pongo mi mano aquí y lo que está detrás, qué es? Una sombra. ¿Y esa sombra cuántos dedos tiene? ¿La sombra cuántos dedos tiene? Pues incorrecto, porque ni siquiera tiene dedos, es una sombra. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que sucede con esa sombra? A final de cuentas, nos habla, nos alude de cosas perfectas, celestiales, permanentes, atemporales y perfectas. Y todo lo que se encontraba aquí, simple y sencillamente, no era ni legalista, ni hecho por hombres, ni iba a atar, ni era nada más la ley, sino todo eso fue dado por el Eterno para tratar de decirnos, a ver, mis hijos, con esa cabecita tan pequeña que yo les he dado, les voy a tratar de enseñar verdades espirituales que me resultaría difíciles transmitírselas. ¿Por qué? Porque necesitamos de cosas físicas y visibles para que ustedes aprendan. Y cuando llegamos a la pedagogía moderna, ¿qué dicen? Que aproximadamente del 70 al 80% una persona aprende a través de la vista. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces la vista es un elemento importantísimo para aprender. ¿Por qué el Eterno tuvo a bien dejarnos el Mishkan y el Bet HaMikdash? Porque a través de lo que íbamos a ver, íbamos a aprender verdades espirituales que sin verlas físicamente pudiéramos estar considerando las verdades que habría detrás de ellas. De tal manera que cuando un hombre en medio del pueblo, de la tribu de Leví, basado en el linaje de Aarón, era constituido Cohen Agadol, este Cohen Agadol no era ni el verdadero ni el perfecto Cohen Agadol, sino que cada vez alguien era designado Cohen Agadol, estábamos hablando de que ese Cohen Agadol era una figura de Mashiach. Y que cuando salía con sus vestiduras resplandecientes, ¿verdad? Cuando salía con su pectoral y con las 12 tribus de Israel representadas en el pectoral y la majestad con la cual él se vestía, lo único que podía saber nuestro pueblo era una cosa, que eso simple y sencillamente era una figura que aludía a algo verdadero. Que eso simple y sencillamente era una sombra que aludía a algo verdadero. Y que detrás de eso tendríamos mucho que aprender. Y entonces nos encontramos nuevamente leyendo versículo 1 de Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Agadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De tal manera que aquí en la tierra, ¿saben qué? Sería impropio, incorrecto, abominable, digno de muerte que Yeshua hubiera sido puesto como Cohen Agadol. De tal manera que cuando aquí en la tierra alguien osa en alguna religión o a sí mismo nombrarse sacerdotes, están incurriendo en una grave falta. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció que solamente los sacerdotes debían de ser de la tribu de Leví, del linaje de Aarón. De tal manera que todos los sacerdotes impuestos por X religión por hombres están incurriendo en un gravísimo error. Tanto como lo hace la gente cuando piensa que Yeshua era el Cohen Agadol en la tierra, pensando que era el que vendría a sustituir y a quitar todo aquello que nos servía. Qué absurdo pensarlo. Yeshua no venía a cambiar, a sustituir todo eso que existía. No, Yeshua vendría a demostrarnos a través de eso que existía
las verdades que existirían detrás de todo ello a través de su vida y de su obra. Así es que Yeshua de ninguna manera pudo haber sido sacerdote, porque ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. Pero ya estando en los Shamayim, ¿no importaba de qué tribu era? En realidad la tribu se esfumó. Porque al igual que Melquisedec, el rey ¿de dónde? ¿De Shalom? ¿Verdad? Ese rey que no teniendo genealogía, que no teniendo origen, así fue constituido Yeshua Mashiach. Aquí, no, allá. De tal manera que hoy en día cuando leemos un versículo que dice, porque ustedes son nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, ustedes son un pueblo de reyes y sacerdotes, hoy en día muchas corrientes religiosas dicen, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Ah, sí? A ver, dame tu carta que avale que precisamente eres de la tribu de Leví para decir que eres sacerdote. Dice, somos un pueblo de reyes, sacerdotes, nación santa. ¿En dónde estamos nosotros ubicados? En la de nación santa. Porque además de ser una nación santa, en medio de nosotros hay reyes, en medio de nosotros hay sacerdotes, pero no todos somos sacerdotes y no todos somos reyes. Por favor, eso es un absurdo estarlo pensando. Entonces, hasta aquí, leamos lo que dice el verso 3. Porque todo Cohen Agadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién si estuviese sobre la tierra? Yeshua, Mashiach, ni siquiera sería sacerdote. ¿Se dan cuenta? Yeshua no es sacerdote. Aquí dice, habiendo aún. ¿Por qué habiendo aún? Porque todavía existía el Santo Templo. Sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ustedes se imaginan a Yeshua conforme a la enseñanza tradicional cristiana diciéndoles, a ver, ustedes quítense porque ustedes ya no sirven. Ustedes fueron del antiguo pacto, ahora vengo yo que soy del nuevo pacto. Y yo voy a ser ahora el sumo sacerdote y los voy a quitar a ustedes. De ninguna manera Yeshua no vendría a eso. Yeshua vendría a eso que estaba puesto por el Eterno, a demostrarnos lo perfecto, a que a partir de ello entendamos cuáles eran las verdades que el Eterno tendría para con ello. Vamos ahora a seguir leyendo, verso 5 de Hebreos 8. Los cuales, está hablando de ese santo templo, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se les advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿en dónde? En el monte. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cómo ven cómo es que es perfecta las Sagradas Escrituras, incluyendo por supuesto el Brit Hadashah? ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah nos ayuda y nos da un complemento, un panorama completo de lo que el Eterno quiere para nosotros y nos dice muy claramente, lo que está aquí, simple y sencillamente es una figura y una sombra. Hace unos cuantos meses, yo recuerdo que uno de los avances de la ciencia es lograr lo que vendría a ser, no sé si estoy correcto en el término, pero vendría la transmutación. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que la película de la mosca, se llama así, en el cual una persona entra a una cabina y de repente es transmutada a otro país, a otro lugar, desaparece aquí y aparece aquí, ¿verdad? La ciencia busca por todos los medios poder llegar hasta ello. Y yo recuerdo que recientemente veía, o hace más bien algunos meses, yo veía un invento que era como un horno de microondas, que estaba en América, y otro como horno de microondas que estaba en Europa. Entonces, aquí en América ponían una especie de embudo con determinada forma, lo metían en la máquina y y de repente en Europa nada más empezaba a ver una lucecita y aparecía no el embudo, la forma del embudo.
Y entonces decía, esto va a ser revolucionar. ¿Qué industria? La industria que tenga que ver con diseño. ¿Por qué? Porque alguien diseña algo en América y lo puede estar transmitiendo automáticamente a Europa y lo pueden ver ahí físicamente el modelo. Alguien por aquí tiene un modelo nuevo de bolsa, aquí lo pone y llega allá a Europa y resulta que la forma de la bolsa, no la bolsa, la forma de la bolsa en su diseño ya podía ser vista. Entonces, si continuamos nuevamente leyendo el verso 5, eso es exactamente lo que existía aquí en la tierra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, dice bien claro la escritura, que se le advirtió a Moshe. ¿Sí lo leyeron ahí? O sea, ¿ustedes creen que alguna vez Moshe dijo, esto es lo perfecto? ¿Con esto ya vamos a quitarnos los pecados? No, porque dice muy claramente que a Moshe se le advirtió. Y Moshe entendió, después de haberlo visto, dijo, lo que está aquí, simple y sencillamente, es una figura de lo que está allá arriba, de tal manera que todo el servicio, la liturgia, las ceremonias que vamos a hacer nosotros acá abajo, a final de cuentas, nunca va a ser lo perfecto. Nunca va a quitar a los pecados al hombre. Nunca nos va a purificar completamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente que lo que está abajo solamente es una figura o una sombra. Con esto que les he compartido hasta acá, voy a puntualizar lo siguiente. Punto número 1, fue la voluntad del Eterno erigir tanto el tabernáculo como el santo templo. Fue la voluntad del Eterno erigir tanto el tabernáculo como el santo templo. Punto número 2, su forma fue mostrada a Moshe, tanto como a David, respectivamente. 3, la intención detrás de ello era mostrar con figuras lo que existía en los Shamaim, en los cielos. 3, la intención detrás de ello era mostrar con figuras lo que existía en los cielos. 4, esas figuras nos hablarían de verdades espirituales eternas. 4, esas figuras nos hablarían verdades espirituales eternas. 5, los oficiantes en la tierra son hombres de un linaje específico. Los oficiantes en la tierra son hombres de un linaje específico. Esto debe de conservarse y de entenderse así, porque también hoy en día es común que mucha gente que esté metida en la alabanza o en la danza, dicen es que nosotros somos levitas. Y entonces todos los pasajes que hay para levitas lo toman para sí, porque ellos son levitas. Esto tampoco es correcto. 6, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote en los cielos, es de un linaje, por supuesto, diferente. ¿Ustedes creen que podía ser de un linaje terreno, de la tribu de Judá? No, tendría que ser de un linaje diferente. Entonces, así como tomamos cada uno de nosotros un espejo y nos vemos, y no porque la imagen que se vea reflejada, que se parece a nosotros, no necesariamente somos nosotros. Porque si no, qué padre, ¿verdad? Le pongo un espejo a mi esposa y me voy y le digo, ahí me ves. Desde luego que no. A pesar de que en el espejo se reflejen las arrugas, las características, el color de piel, la tez, los rasgos, a final de cuentas es simple y sencillamente ilustrativo de algo que está reflejando. Por lo tanto, estas figuras terrenales que nos hablan de cosas celestiales, mucho tienen que enseñarnos. Hebreos capítulo 9, verso 23. Hebreos 9, 23. Y dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Qué quiere decir esto? Que así debía de ser porque fue voluntad del Eterno. Pero las cosas celestiales, Hebreos 9:23, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Agadol en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense bien una cosa, las cosas en los Shamaim son atemporales, no tienen tiempo, no viven en un tiempo igual que el de nosotros. Por lo tanto, las cosas que se dieron en los cielos debieron de haberse llevado a cabo una sola vez. Pero como la historia de la humanidad es en línea horizontal, para poder reflejar lo que aquí se hizo una vez, hay que estarlo representando para una generación, otra vez para otra 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 generación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a todas esas generaciones tenemos que mostrarle lo que existió una sola vez aquí. Porque aquí no hay tiempo. Aquí no es necesario que se presente Mashiach una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces se presenta aquí? Una. Pero por cuanto en la tierra sí tenemos un tiempo, se representa una vez y se volverá a representar otra vez y se representa otra vez, así como el Rabí Shaul dice en 1 Corintios capítulo 5. Así que celebremos la fiesta. ¡Ay! Es que ya no tenemos que celebrar la fiesta de Pascua. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Acaso tú saliste de Egipto? ¿No nos decía Roé? ¿Qué acaso tú saliste de Egipto? Entonces tú tienes que celebrarla. No. Parte de la celebración y de la obligatoriedad que tiene celebrar la fiesta de Pesaj es que yo le cuente a mis hijos lo que mis padres vivieron. ¿Verdad? Por eso es que existe la Gadá. De tal manera que aquí se lleva a cabo la fiesta de Pesaj. ¿Cuántas veces? Muchas veces. En la tierra, muchas veces. Arriba, una vez. Yeshua, siendo el Cordero Perfecto, les pregunto yo, ¿cuántas veces celebró Pesaj? 30 y tantas veces. Y la pregunta es absurdo y contradictorio. ¿Por qué si le era el Cordero? Porque tenía que hacerlo. Es absurdo y contradictorio. ¿Por qué? Si Él es el sacrificio perfecto, ¿por qué tuvieron que ofrecer un palomino? Porque su mamá se purificara. Es absurdo porque Él bajó a la Tevilá con Yohanan Amadbil. Es absurdo porque a lo largo de su vida Él vivió a cabo así de sacrificios. Así de sacrificios. ¿Qué acaso no era el sacrificio perfecto? ¿Por qué Él vivió tantos sacrificios? Por una sencilla razón. Porque todo lo que se llevaba aquí era simple y sencillamente una figura y una sombra de lo verdadero. De tal manera que los sacrificios pasados, ¿de qué sirvieron? De sombra y figura. En el presente, si estuviera puesto, ¿de qué servirían? De sombra y figura. Y en el futuro, ¿de qué servirían? De sombra y figura. De tal manera que cuando estaba el tiempo de Mashiach y Él muere, resucita y va a la presencia del Padre, los que se quedaron, ¿saben qué? Para el tiempo presente todavía tenían que vivir los mismos sacrificios, pero no tenían una contradicción teológica como hoy en día enseña el cristianismo. Él la enseña el cristianismo diciendo ya no hacen falta más sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya se hizo. ¿Y qué acaso no la Escritura dice que hagamos sacrificios de alabanza? ¿Frutos de labios que confiesen el nombre? ¿No acaso habla acerca de sacrificios de dádivas que tenemos que estar sacrificando? ¿No acaso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestro culto racional? Entonces, ¿por qué enseña el cristianismo que ya no hay más sacrificios? Cuando el Brit Hadashah habla una y otra y otra y otra y otra vez de sacrificios. Entonces, hay muchos aspectos teológicos que tenemos que resolver y que desgraciadamente, teológicamente, ha sido devastador para la historia de nuestro pueblo todo ello. Quiero terminar con esto. Antes de que venga Mashiach, el Bet HaMikdash deberá ser nuevamente erigido. Antes de que venga Mashiach, se deberá llevar a cabo una abominación en él. Pero antes de que venga Mashiach, cuando sea erigido el Santo Templo y se establezca la soberanía del Eterno a través de la presencia de Mashiach y se vivan esos 1000 años, durante esos 1000 años, el Shabbatón, el gran Shabbat, ¿saben qué?
se seguirá llevando a cabo sacrificios en el Santo Templo. Y pareciera contradictorio a algunos, pero en esa época quien va a reinar es Yeshua Mashiach. Vean lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16. Zacarías 14, 16, hablando de esta época de el Shabbatón. A todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque en el futuro nuestro pueblo se verá afectado por esta terrible acechanza, y dice ahí, subirán de año en año para adorar al Rey, a Hashem de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los ¿qué? De Sukkot, de tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, a Hashem de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Misraim, de Egipto, no subiere y no viniere sobre de ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Hashem herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos, en la cual está implícito los sacrificios, desde luego. ¿Por qué los tabernáculos? Porque en la fiesta de los tabernáculos se llevaban a cabo sacrificios por todas las naciones conocidas. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces dice, verso 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabada sobre las campanillas de los caballos, santidad a Hashem, y las ollas de la casa de Hashem serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Hashem de los ejércitos, y todos los que sacrificaren, caray, ¿habrá sacrificios? Sí, va a haber sacrificios. Vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Hashem de los ejércitos. Aleluya. De tal manera que los sacrificios se volverán otra vez a imponer, volverán otra vez a estar, y gran conflicto tendrán los que teológicamente han sido enseñados de una forma diferente. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.